La Primera Guerra Mundial fue uno de esos eventos que parten la historia en dos, un antes y un después que redibujó por completo el mapa del mundo. Cambió la tecnología, la sociedad, todo. Fue básicamente un efecto dominó catastrófico, y hoy vamos a ver juntos, pieza por pieza, cómo fue que todo se vino abajo. Para entender bien esta historia, la vamos a dividir en 4 partes. Primero, vamos a ver cómo estaba el ambiente, cómo se preparó el escenario para el desastre. Luego, veremos esa pequeña chispa que lo incendió todo. Después nos vamos a meter de lleno en la brutal realidad de la guerra y al final analizaremos cómo terminó y qué mundo nos dejó. Muy bien, arranquemos. A principios del siglo XX, si uno miraba Europa desde afuera, parecía que todo estaba en calma. Pero por debajo, la verdad es que las tensiones estaban a punto de reventar. Era la calma antes de una tormenta gigantesca. A esta época se le llama la paz armada. Es un nombre que ya de por sí suena a contradicción, ¿no? Y es que eso era. Todas las grandes naciones estaban acumulando armas como nunca antes, formando alianzas secretas, básicamente preparándose para una guerra que, supuestamente, nadie quería. Era una paz que pendía de un hilo muy delgado. Entonces, ¿cuáles eran esas piezas de dominó que estaban listas para caer? Bueno, eran principalmente 3. Por un lado, el imperialismo, una competencia brutal entre imperios por controlar más colonias. Por otro, el nacionalismo, un sentimiento súper fuerte de muchos pueblos que estaban sometidos a grandes imperios y que querían tener su propia nación. Y la pieza clave, el sistema de alianzas, una telaraña de pactos que, en teoría, era para defenderse pero que terminó siendo la trampa que los arrastró a todos a la guerra. Y aquí se ve clarísimo cómo estaba dividido el continente. 2 grandes equipos, por así decirlo. De un lado la Triple Entente, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Del otro, la Triple Alianza, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. El problemón con esto era que si alguien atacaba a un miembro de un equipo, era como si atacara a todos. El escenario estaba más que listo para que un conflicto pequeño se convirtiera en una guerra mundial. Y entonces, ¡pum!, toda esa estructura tan tensa y tan frágil se vino abajo. Solo hizo falta un evento, una sola bala, para encender la mecha de ese barril de pólvora que era Europa. Miren la velocidad con la que pasó todo esto. Es que es increíble. El 28 de junio, un asesinato. Un mes después, una declaración de guerra. Y en menos de una semana, las alianzas se activaron como un reloj. Rusia apoya a Serbia. Así que Alemania apoya a Austria-Hungría y le declara la guerra a Rusia. Luego a Francia. Y así, uno tras otro, como piezas de dominó, todos los grandes imperios fueron cayendo en la guerra. Un conflicto que empezó siendo local, de repente era mundial. Las declaraciones de guerra fueron increíblemente rápidas, sí, pero la guerra en sí fue todo lo contrario. Esa idea de una victoria fácil y rápida, de una aventura gloriosa, bueno, esa idea se hizo humo casi al instante. Esta frase, estaremos en casa para Navidad, lo dice todo. Resume la inocencia, la trágica ingenuidad de esa época. Millones de jóvenes marcharon a la guerra pensando que sería algo corto. Nadie, absolutamente nadie, se imaginaba el infierno industrial que los estaba esperando. Y aquí está el punto clave. Los generales habían planeado una guerra de movimientos, con ataques rápidos, como en el siglo anterior. Pero se toparon con una pared, la tecnología defensiva, sobre todo las ametralladoras. El resultado fue un estancamiento total. Los ejércitos, literalmente, se tuvieron que enterrar, creando una cicatriz de trincheras que atravesó Europa por 4 largos y terribles años. Y la vida en esas trincheras era algo indescriptible. No era solo el miedo constante al enemigo, era el barro, las ratas, las enfermedades. Y las nuevas armas convirtieron el campo de batalla en una picadora de carne. Atacar era prácticamente un suicidio. Por eso batallas como Verdún o el Somme son famosas, no por quién ganó, sino por la cantidad inhumana de muertos y heridos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se sale de un empate tan sangriento y tan estancado? Bueno, el punto de quiebre llegó en 1917, gracias a 2 eventos que le dieron un giro de 180 grados a la guerra. En 1917, la balanza se inclinó de una forma brutal. Por un lado, Alemania se anotó un tanto enorme al conseguir que Rusia, con su revolución interna, se saliera de la guerra, pero al mismo tiempo cometió un error garrafal al provocar a Estados Unidos. Así que fue como un cambio de jugadores clave. Salió un gigante agotado y entró otro, pero fresco y con un poder industrial inmenso. Con la llegada masiva de soldados estadounidenses y con Alemania y sus aliados completamente agotados económica y moralmente, el final era inevitable.
Y así, a la 11ª hora del 11º día del 11º mes de 1918, las armas por fin se silenciaron en Europa. Y las consecuencias fueron monumentales. Miren esto. 4 de los imperios más poderosos del planeta, el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso, simplemente desaparecieron. Se desintegraron. Y de sus cenizas nacieron un montón de países nuevos. El mapa del mundo cambió para siempre, un mundo se acabó y otro estaba naciendo. Pero el precio que se pagó por ese nuevo mundo fue aterrador. Cerca de 17 millones de personas muertas. Es un número tan grande que la verdad cuesta hasta imaginarlo. Una generación entera de jóvenes fue aniquilada. Y sin embargo, incluso en medio de toda esa matanza, hubo momentos de una humanidad increíble. El más famoso es la tregua de Navidad de 1914. Imagínense la escena. Soldados enemigos saliendo de sus trincheras, no para matarse, sino para darse la mano, cantar juntos y hasta jugar un partido de fútbol. Es un recordatorio de que incluso en el peor de los infiernos, la humanidad compartida puede abrirse paso, aunque sea solo por un momento. Al final, la guerra terminó oficialmente con el Tratado de Versalles, pero este tratado fue tan duro con Alemania, le echó toda la culpa y le impuso castigos económicos imposibles de pagar, que muchos dicen que en lugar de sembrar la paz, sembró las semillas del odio y el resentimiento. Y eso nos deja con una pregunta inquietante. ¿Fue realmente el final de la guerra para terminar todas las guerras? ¿O en realidad fue solo el comienzo de una tregua de 20 años?